¿Ya que sí? Usted tiene risa. Yo me enojo. A cada rato me acabo de entregar. Por eso la meditación de esta mañana, ay, ya no he perdido. Me tomo agua. Me gusta que se rían, porque ¿sabe por qué? A veces venimos estresados, frustrados, cansados, enfermos. Y si nos venimos a gozar en el Señor, es más que bendición. Y se le olvida a usted todos los problemas que uno tiene. Por eso es que yo a veces hago bromas, porque a veces me pongo serio, otros que me están durmiendo. Pero aquí nos venimos a gozar y a veces a que no tengan nuestros jalos de oreja, porque no nos vamos a decir que no. Y la meditación se llama cuando nos hierve la sangre. Creo que a todos nos hierve la sangre de vez en cuando, ¿verdad? Y una de las cosas es que nos enojamos. Y en la Biblia encontramos muchos personajes que también parecían que les hervía la sangre. Pero en el libro de Hebreos, vámonos al libro de Hebreos, en su capítulo, ya les digo, 12:15, dice lo siguiente: mira bien, para que ninguno deje alcanzar la gracia de Dios y para que no brote ninguna raíz de amargura que os perturbe y contamine a muchos. Hay otro versículo que dice: airaos, ¿pero qué? Pero no pequéis. Mi versión 12:15, ¿verdad? Sí. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Está bien bonita la versión que me da la hermana Consuelo. ¿Por qué en este tema? Resulta que hoy en la mañana, y digamos que esa fue parte de la inspiración que me dio obtener. Hay una señora en el mercado, ella es una anciana, pero ella desde que era una niña amargada, tanto amargo que ni se casó, ni tuvo hijos, que nadie la aguanta, porque es una viejita, como dice, purella. Y este día, en son de broma, yo digo que estaba de una tierra porque le agarró feo a todo el mundo. Yo, al ser ella una anciana, convive con le ayuda una sobrina a vender. Y mientras la sobrina está vendiendo, lógicamente, y ella siendo una anciana, no puede andar a comer pan. Y en mi puesto cara, entonces yo le ayudo a ella a llevarle cántaros de agua para que puedan lavar el puesto, lavar la verdura, etcétera, lo que necesita. Como muchas personas ya se habían cachado una niña. Y yo también fui la poesía. Y yo con el cántaro de agua y me dice la anciana: ¡mira, niña! ¿Sí? Y ya me la vuelvo acá, me tengo que marchar al agua. Sí, y es cierto. Ándale. Primera vez que yo veo que alguien me hace caso, y una señora en este día. Y yo adentro digo: esto no es parte de mi contrato es jalar agua, no estar limpiando, dije yo, ¿no? Pero como ya me pudo la anciana, vi el hueca que estaba sucio, lo limpié y luego le eché el agua limpia. Y yo dije: ¿cuánta gente alberga en su corazón tanta amargura, tanto odio? Con humanos nos enojamos y es natural. Y cuando nos hierve la sangre, literal, o sea, la temperatura de la sangre aumenta para poder calentar los músculos. ¿Usted sabía eso? Es para eso, porque se calientan los músculos
y ante un eminente peligro o un inminente ataque, los músculos están preparados, ya sea para defenderse o para salir corriendo. El problema está que cuando nosotros no controlamos ese hervor de sangre, con nuestras palabras podemos ofender a la gente y hacerla sentir mal en un momento. Y no solamente hacer sentir mal a una persona, sino que hasta cometer locuras de un asesinato. Y mucha gente, por un momento de cólera, está guardadita, porque no se pudo contener y cometió un homicidio, cometió tal vez golpes, muchas cosas. Y como cristianos debemos de aprender, sí, a enojarnos, pero no a airarnos, no maldecir, no ofender. Y uno de los personajes que en la Biblia encontramos que pagó las consecuencias fue Moisés. Moisés, usted se recuerda que fue criado por la hija del faraón. Iba a ser el futuro faraón de Egipto. Pero en su corazón él era diferente, porque a pesar que había sido educado como los egipcios, al final tenía sangre hebrea. Y dice la Biblia que cuando vio que un soldado estaba maltratando a un esclavo, ¿qué pasó? Se encendió la cólera, la ira de Moisés. Y no solamente golpeó al soldado, sino que lo mató. Y por ende, por favor, fue castigado y fue para que no pudieran matarlo, tuvo que desterrarse de Egipto, gracias, para poder librarse. Si no, iba a ser matado por un momento de poder. Y a medida que pasó el tiempo y pasó por el desierto, Moisés tuvo que desaprender lo que había aprendido en Egipto. Y cuando llegó en el momento oportuno, Dios se le presentó a través de la zarza ardiendo para que también fuera al futuro el libertador del pueblo de Egipto que estaba en Egipto. La cólera, la frustración, el hervor de sangre, Dios lo canalizó en Moisés para convertirlo en un gran líder y así poder sacar a ese pueblo que estaba sufriendo. Muchas veces nosotros nos enojamos por la injusticia, por la frustración, pero pregunto, ¿está bien enojados? ¿Pero por qué nos enojamos? Te voy a poner un ejemplo súper fácil. Si usted está casada, por ejemplo, tiene su pareja, y si una mujer soltera se le acerca a su esposo, ¿por qué se enoja? ¿Por qué se enoja? Porque en la mente ya pensó, me lo va a quitar. Y dice la mayoría, es que es celosa. Yo estuve investigando eso y no es cierto. Cuando nosotros nos enojamos y estamos con una pareja y el hombre hace eso, y está viendo a las demás mujeres o está muy platicancita con otra, la mujer se enoja porque dice, es que me está faltando respeto. Pero psicológicamente eso se llama envidia, porque la mirada que le está dando la otra persona es la que yo quiero que sea solo para mí. Y por eso es que yo me enojo, porque están viendo esa mirada que tiene que ser para mí y está dando para otro. Por eso le digo, ahí va un problema. El problema no es enojarnos, sino saber los motivos por los cuales nos estamos enojando. Si una persona
y ve su casa desordenada, la ropa tirada, ¿de quién es el problema? ¿Del que es desordenado o del que no es desordenado? No, es suyo. Es suyo. Porque el que es desordenado, así es. Y a él no le molesta. Los que son desordenados no les molesta tener la casa tirada, los trapos por un lado, los trastes sucios. No, el problema es ese. El problema es de la otra persona, porque ¿quién se enoja? ¿El que tiene las cosas desordenadas? No. ¿Quién se enoja? El que es ordenado. Entonces, ¿de quién es la frustración? Del hombre ordenado. Por eso tenemos que ver por qué nos enojamos. ¿Por qué me da cola que otra persona venga más que yo? Un ejemplo. Si yo trabajo lo mismo, ¿por qué me enojo? Es que yo hago aquí y la otra persona venga más que yo. ¿Por qué me enojo? ¿Envidia? Porque aquel está ganando y yo no. Envidia. Por eso tenemos que ver el porqué de eso. ¿Por qué me voy a enojar que la hermana Consuelo está bajando de peso y yo no? Envidia. Un ejemplo, ¿va? Envidia. Si yo me levanto al gimnasio, mira que me acabando y yo no. Envidia. Por eso es que dice que debemos de tener cuidado y no echamos o raíces de amargura en nuestro corazón. Tenemos que ver el porqué, de qué proviene ese enojo. Y por eso es que Dios nos aconseja, cuídense, tengan cuidado, enójense, sí, pero no os airéis. Y ese es el gran problema de nosotros. ¿Por qué nos enojamos cuando un hermano ha pecado y se vuelve a bautizar? A veces no nos da. No nos vamos a dar mentiras. Exacto, no tendríamos por qué. Ni así estamos, ¿saben cómo estamos? En el papel del hermano del hijo pródigo. El hijo pródigo se gastó todo, disfrutó de la vida, entre comillas y todo. El otro se mantuvo fiel en su casa, trabajaba y todo. Y viene el papá, se dio cuenta que su hijo venía, le armó una gran fiesta, lo vistió con nuevas ropas. Y viene el hijo, ¿qué pasó? En vez de alegrarse, ¿qué estaba? Enojado. ¿Cómo es posible que si yo me he quedado aquí en tu casa, a mí nunca me diste un cabrito para comer con mis amigos y este que ha desperdiciado todo, le haces y lo recibís como que sí? Estoy enojado. Ya se bautizó aquel, lo que vuelvo a traer otra vez. Y yo que estoy aquí en mi iglesia, estoy enojado. Somos bien enojones, tristemente. Por eso debemos de quitar nuestra amargura, nuestras raíces de nuestro corazón. Porque si no, no vamos a ser felices, hermanos. Exacto. Porque a través de nuestra amargura vamos a seguir ofendiendo y no vamos a tener una convivencia bonita en nuestra casa, en nuestro lugar de trabajo o donde nos encontremos con nuestra familia. Por eso dice aquí, mirad bien, es decir, pongan atención en que no broten, dice, raíces de amargura en nuestro corazón y no permitamos que la amargura llene nuestra vida. Esto quiere decir, y es muy importante, que como hijos de Dios no permitamos que nuestro corazón se llene de esto, porque nos estorba las bendiciones que Dios nos quiere dar. Imagínense cuando estamos amargados o frustrados con Dios, porque también tanto que te oro y vos no me contestás, me dice la señora. Tanto que aquí que voy yo a la iglesia nos ponemos como el hermano del hijo pródigo. Y yo voy a la iglesia, yo estudio la palabra, yo predico, yo aquí, y mira en las mismas condiciones. Nos enojamos con el Señor. Me mando
trabajando de sol a sol, estoy haciendo aquí, estoy haciendo allá, y lo mismo no pasaba. Y vemos que los demás van prosperando espiritualmente, financieramente o lo que sea. ¿Y qué pasa? No da problema, no te envidia, no molesta. Y cuando tenemos amargura en nuestro corazón, ¿qué hacemos? Hablar mal de nuestro prójimo. Es lo primero que hacemos. Hablar mal de nuestro prójimo, ver los defectos, y se nos olvidan los pequeños detalles o los detalles que las personas tienen con nosotros. Por ejemplo, quizá esa pared. Si alguien cometió un error, digamos que esas manchas que se ven ahí, ¿cuántas se ven? Se ven poquitas. ¿Y qué pasa? Cuando la gente comete un error, la gente no se fija en todo lo demás lindo que está, sino que solo nos fijamos en la manchita. Si cometieron un pecado, se nos olvida todo lo bueno que han hecho y solo señalan ese poquito. Así somos. Y Dios por eso ve mejor nuestro corazón. No se fija de las apariencias, sino que ve nuestro corazón. Y nosotros solo juzgamos las apariencias, sin saber el por qué. Por eso es que les hacían las preguntas. ¿Por qué les molesta? ¿Por qué? Porque dentro de nuestro corazón hay problemas, hay cosas que debemos de sanar todavía. Hay que pedirlo, hay heridas, hay amarguras en nuestro corazón y eso nos impide ser felices. Dice Proverbios 19:3: la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Es decir, hemos tomado nuestras decisiones sin consultarle a Dios. Y cuando nos va mal, nos enojamos con Dios, pero bonito, ¿cómo somos? Dios nos dice, cuida tu salud. Y cuando nos enfermamos, dice la gente, ay, es que Dios me tiene enfermo. Dios está enojado conmigo. Dios me tiene enfermo. ¿Y por qué no me cura? Pues, y yo le pido, pero Dios no me cura. Está haciendo lo padre, hermano. Sin el ánimo de ofender. Solamente le va a las oraciones, no le va a caer el milagro. Dios trabaja en su parte y nosotros nuestra parte. Y si estamos mal, muchas veces, es por nuestra, ¿cómo se dice? Nuestra descuido de nosotros, muchas veces. Hay enfermedades que vienen congénitas, hermano, que eso no podemos evitar porque es algo que se sale, pues. Y hay otras enfermedades que son adquiridas por nosotros mismos. Hay gente que es diabética por una cólera, hermano. Yo tengo mucha gente conocida que han desarrollado diabetes por una cólera. Por una cólera. Imagínense cómo si nosotros, según lo que he entendido, si sanáramos nuestras heridas emocionales y nuestras heridas de amargura, habría la posibilidad que esa diabetes se revirtiera cuando es producida por una cólera, porque estaríamos como reseteando nuestro sistema para ponernos en paz y tranquilidad. Pero hay gente que no perdona. Cuando le han hecho algo, tiene ese último, ese rencor aquí adentro y no lo deja vivir. Y muchas enfermedades han sido por eso. El hígado graso, es por cólera también, muchas veces. Se enferma, se enoja, el páncreas. Los riñones o por miedo y por frustración. Problemas pulmonares es por profunda tristeza. En el caso del hígado también es por frustración.
mejor me voy a almacenar grasa, digo, por si acaso. Y comienza el hígado, mira, como no hay. Entonces usted se preocupa por el dinero, o se preocupa, o se enoja porque no vende. El hígado dice, acá hay, voy a almacenar grasa. Porque así me voy a mantener, por si no nos echan comida, aquí ya tengo mi reserva. Y se va haciendo el hígado graso. Y cuando ya no puede el hígado con su grasa, vamos, ayúdame. Fíjate que ya no puedo. Ya no puedo con tanta grasa. Ayúdame a echarle más insulina. Y dice el páncreas mundial y todo, y el desequilibrio de todo. Imagínense cómo una simple cólera, una simple frustración, una simple, todo complica. Si usted no sabía, por eso es importante hablar de la cólera. Por eso dice la Biblia, no guardemos raíces de amargura. Si nos han lastimado, llore, enoje, grite, lo que usted quiera, pero perdón. Hay alguna gente, ¿cómo va a perdonar si a mí lastimaron a mi familia, a mí y todo? Pidámosle a Dios, hermano, porque nos vamos a morir de una cólera. Y hay gente que desarrolla esa enfermedad y pasa con las pastillas y todo. Y a veces la solución está tan fácil en sacar nuestras amarguras de nuestro corazón. Pidamos a Dios que nos ayude. Un ejemplo de frustración y que me dio risa también fue la de Jonás. ¿Se acuerdan de Jonás? Con Dios le dio la misión a Jonás que tenía que ir a predicar a Nínive. Vino don Jonás, no le hizo caso, se fue para Tarsis. Ahí hizo la tormenta, se lo echaron al mar y el pez se lo tragó y después oró y este lo vomitó en Nínive. ¿Por qué estaba frustrado Jonás? Porque Jonás sabía que Nínive era una tierra mala, o sea, la gente era terrible, malacate, lo que usted quiera llamar. Y lo que quería Jonás es que Dios le mandara fuego para que se consumiera a toda la gente. Así como nosotros cuando vemos los malacates, ¡ay! Que da cólera a veces, que agarran hasta pistola, lo que sea, y se le vienen estos malos pensamientos de venganza. Jonás así estaba. Jonás así estaba enojado, frustrado, y por eso le dice, ya ves que por eso no quería venir yo, porque tú eres un Dios de misericordia. Como que dice, yo quería que me mandara conmigo, que lo destruyera. Y por eso Jonás estaba tan frustrado, que esta le pidió al Señor que le quitara también la vida. Y Jonás dice acá, Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y le dijo, ahora, oh Jehová, no es esto, le dice, lo que yo decía estando aún en mi tierra. Por eso le dice, me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía, le dice, que tú eres Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Estaba frustrado porque él quería que hubiera fuego ahí. Hermanos, pidámosle al Señor que nos quite las causas de nuestras amarguras, de nuestra vida producida, dice, por frustraciones. Pero comprendamos primero qué significa la palabra frustración. Es un sentimiento que se produce cuando las expectativas de una persona no se ven satisfechas al no poder conseguir lo que se quería. Así como en el texto que hemos leído, las expectativas de Jonás eran que Dios destruyera a los habitantes de Nínive. Pero cuando Dios tuvo misericordia de ellos, se enojó. A veces tenemos muchas expectativas con la gente. Y la gente no es perfecta, hermano. A veces nos hacemos ilusiones. Idealizamos a la persona. Y en realidad a veces es otra. Y cuando llegamos a la frustración, llegamos al enojo.
por eso hay tanto conflicto hoy en día. Porque no nos entendemos. Nos enojamos con facilidad. Yo creo que si nos lográramos entender y sanar nuestras heridas de amargura, nuestra vida fuera más fácil. Pidamos al Señor que nos quite esas amarguras de nuestro corazón. Uno solito no puede, porque es mentira. Uno como ser humano alberga esos sentimientos. Esta carne es débil. Y como reaccionamos humanamente, si alguien nos friega nuestro perro, por ejemplo, uno lo quiere, uno quisiera que esa persona agarrara a golpetazo también. Si friega a nuestros niños, o friega a nuestra familia, nuestro padre, nuestra madre, nuestro cónyuge. La reacción humana es esa. Pero como estamos puliéndonos para llegar a la Canaán celestial, debemos de tener paciencia, tolerancia. Y si nos enojamos, pedirle al Señor que nos ayude a controlar nuestra ira. Porque como le digo, en un momento de cólera podemos hacer muchas cosas. Y ya cuando estemos guardaditos, ya va a ser más difícil. Que Dios nos ayude a controlar la cólera y poder albergar en nuestro corazón alegría, tolerancia,